empezar nuestra nueva clase del día de hoy, que tiene que ver ya un poco con la aparición del derecho del trabajo. Vamos a ver por unos 20 minutos una retroalimentación y datos nuevos que nos va a dar este pequeño documental. Entonces, por favor, como siempre, mucha atención a los términos que se usan para que si hay alguna duda, algún comentario que se pueda agregar, pues lo podamos hacer. Voy a pasar a compartir con ustedes y voy a silenciar para compartir el audio del video, mi micrófono. El trabajo es una actividad específicamente humana de desgaste de energías físicas e intelectuales que tiene el fin de satisfacer las necesidades de subsistencia, el cual puede ser individual o colectivo. No se puede comprender al ser humano desprendido del trabajo. En la historia humana, el trabajo se presenta en diferentes formas. El ser humano era nómada, recolector y carroñero en una primera fase, donde casi no existían herramientas. Posteriormente utilizaron madera y piedra como herramientas, dedicándose a la caza, pesca y recolección de frutos y raíces, que se fue perfeccionando con el tiempo hasta la utilización del fuego, mejorando su calidad de vida. Sus herramientas se perfeccionaron, descubrieron la cerámica, a su vez domesticaron animales hasta darse la primera revolución en la historia humana, la revolución agraria, y con ello la sedentarización. El trabajo era comunitario y solidario, no existía división de clases sociales. Posteriormente a esa etapa se da la relación del trabajo, el cual es forzoso, de subordinación del esclavo hacia el amo. Solo existía una división natural del más fuerte ante el débil. Después, la relación de producción sigue siendo forzosa entre el señor feudal y el siervo de la gleba, presentándose de dos maneras, una en el campo como servidumbre y la otra en los burgos como corporaciones gremiales por los oficios técnicos, configurándose así talleres donde surge el trabajo asalariado, dándose una división de clases sociales. Por otro lado, también en dichos talleres se va a dar una característica muy importante. Es la configuración del maestro y del aprendiz. Finalmente, se produce por el empoderamiento de los burgos la incursión de máquinas en la producción y se planifica con la revolución burguesa, prohibiendo la libertad de asociaciones y corporaciones. Por otro lado, se da la revolución industrial, que era el advenimiento de las máquinas de vapor y el surgimiento de fábricas, y con ello profundizándose más la división de las clases sociales. Esta etapa produjo una explotación de los trabajadores con jornadas interminables, incremento de muertes e invalidez por accidentes. Los avances de la tecnología hasta nuestros días hizo del trabajo más especializado, a tal punto que el trabajo intelectual es mejor remunerado que el trabajo físico. Desde el empoderamiento de la clase burguesa en el siglo XVIII, donde se prohíbe las asociaciones y corporaciones de trabajadores, fue necesario la intervención del Estado. Con René Walter Rousseau, en 1884 se emite la ley que reconoce los derechos de asociación de los trabajadores y el reclamo por sus derechos. A su vez surgirán iniciativas privadas de los propios empleadores que empiezan a velar por los derechos de los trabajadores, como Sir Simons y Robert Owens.
Estos antecedentes harán que los derechos de los trabajadores se internacionalicen a través de formación de asociaciones internacionales de los trabajadores, hasta llegar a lo que hoy es la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, se da la influencia muy importante desde la doctrina social de la Iglesia Católica a través de la encíclica Rerum Novarum. En primer lugar, se tiene la lucha de la protección legal de los trabajadores. En 1900, en Francia, se recolectan todas las iniciativas anteriormente mencionadas. Se inicia la Primera Guerra Mundial y esta asociación sobrevivió con el nombre de Asociación Internacional para el Progreso Social. Concluida la guerra en 1918, se realiza una nueva movilización para establecer una organización dirigida a mejorar las condiciones laborales, formando conferencias internacionales para proteger al trabajador. Es de suma importancia para el desarrollo del derecho del trabajo el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919, el cual predica la paz social y da origen a la autonomía del derecho del trabajo. Es decir, es el hito inicial de esta rama del derecho. Al mismo tiempo se dan iniciativas constitucionales por algunos estados que serán llamadas constitucionalismo social. La Constitución de Querétaro en 1917 y la Constitución de Weimar en 1919. Finalmente surgirá la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del cual nuestro Estado es miembro. Está estructurado por la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de la Administración y la Oficina Internacional. De esta organización emanan los convenios, que son de carácter vinculante para los Estados miembros y definen de gran manera las normas internas en el régimen laboral. Los principales convenios son: 1930, Convenio sobre el Trabajo Forzoso. 1947, Convenio sobre la Inspección del Trabajo. 1948, Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de la Sindicación. 1949, Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. 1951, Convenio sobre Igualdad de Remuneración. 1957, Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso. 1958, Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación. 1964, Convenio sobre la Política del Empleo. 1969, Convenio sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura. 1973, Convenio sobre la Edad Mínima. 1976, Convenio sobre la Consulta Tripartita, Normas Internacionales del Trabajo. Y 1999, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. La historia boliviana presenta 3 épocas históricas: precolombina, colonial y republicana. Al igual que en otros lados, la historia del ser humano boliviano pasó por los mismos procesos de evolución, es decir, de nómadas a sedentarios, configurando culturas en el territorio boliviano. La cultura vizcachani es del periodo paleolítico hacia el 1200 a.C. Se ubica en el altiplano central. Agricultores, pescadores, herramientas de piedra con viviendas rudimentarias inventan su cerámica y la pintura rupestre. La cultura huancarani se desarrolla hacia el 1200 a.C. en los actuales departamentos de La Paz y Oruro, al norte y noreste del lago Popó.
Los hombres de esa cultura practicaron la agricultura y ganadería, ya que lograron la domesticación de animales como la llama y de plantas como la papa y la quinoa. Por lo tanto, las aldeas tuvieron una economía autosuficiente, pero aún no especializada. Conocieron la manufactura de la cerámica de tipo utilitario, carente de pintura, la fundición del cobre y el trabajo de escultórico en piedra. La cultura Chiripa es una de las más antiguas de la región andina, cuyos restos aparecen desde la península de Taraco por el sur hasta Santiago de Huata por el norte, incluso en la península de Copacabana, en las riberas del lago Titicaca. Trabajan en la producción ganadera y agrícola, fabrican sus propios hornos que funcionan con sopletes, utilizan la cerámica como utensilios, labran la piedra. La cultura tiahuanacota es una de las más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración, desde el año 1500 a.C. al 1000 después de Cristo. La urbe prehispánica de Tiahuanacu fue la capital de este estado andino, que comprendía el territorio nombrado como la meseta del altiplano. Esta cultura se caracteriza por haber conocido el bronce, lo que dio una gran ventaja tecnológica y militar con respecto a las otras culturas de América en aquellos tiempos. Prueba de ello es que se han encontrado uniones de bronce en sus construcciones, utensilios y armas. Tuvo 3 etapas: la aldeana, urbana e imperial. La cultura aymara tiene al Aini como base de su organización. Se refería a esa ayuda mutua entre familias. La base de su organización política eran los ayllus. Son señoríos que se encuentran ubicados en el departamento de La Paz. Eran ganaderos y agricultores. El ayllu es la base de su organización. Van creciendo y llega a ser lo que son las marcas, que significa pueblo o ciudad. Varios ayllus configuran una marca, los ayllus conformados por clanes o familias. Otras formas de cooperación fueron adoptadas de la cultura tiahuanacota. La minca, ayuda mutua entre ayllus. La mita, servicio en trabajo en beneficio de la comunidad. La camaña fue la utilización de pisos ecológicos sobre piso para producción alimentaria para poder sembrar. El huaqui fue el trabajo de riesgo compartido. El ayllu contribuía con las semillas para que ellos puedan producir. El imperio inca se consolida en los siglos XV al XVI después de Cristo. Se encuentra ubicada en Sudamérica. Su territorio se llama Tahuantinsuyo, es decir, 4 suyos. La actual Bolivia es el Collasuyo. Son los descendientes de la cultura tiahuanacota. Son expansionistas. Someten de forma pacífica y violenta a las otras culturas, imponiendo su forma de organización en base a clases sociales, distribución de la tierra. Aplican las formas de trabajo de la mita y el yanaconazgo. Se diversifican los oficios. Los conquistadores españoles, al llegar a estas tierras, se aprovechan del trabajo. Era un sistema obligatorio y empiezan a implementar trabajos forzosos. En mérito a eso, nuevas formas de trabajo y adaptaciones que conocemos en Latinoamérica, entre ellas la encomienda, modelo totalmente feudal donde los indígenas o naturales se convertían en siervos del señor encomendero. La mita, adaptación de la mita incaica en el trabajo dentro de las minas como impuesto a la corona española. Los obrajes,
implementado por la Iglesia Católica y destinada en principio para mujeres jóvenes en pequeños talleres artesanales y que después se fue distorsionando porque también era un trabajo forzoso. La época republicana se divide en 6 etapas. La primera etapa de 1825 a 1900, donde solo existirá una normativa, la Ley de Enganche de 16 de noviembre de 1896. La segunda etapa de 1900 a 1924. Se producirán las siguientes normas. Ley de descanso dominical del 23 de noviembre de 1915, Ley de atención dental gratuita de 9 de enero de 1920, Ley de servicio médico gratuito de 20 de febrero de 1920, Decreto Supremo de reglamentación de la huelga de 24 de septiembre de 1920. Ley de enfermedades profesionales de 18 de enero de 1924. Ley de accidentes de trabajo de 19 de enero de 1924. Ley del ahorro obrero obligatorio de 25 de enero de 1924. Ley de protección de empleados de comercio e industria de 21 de noviembre de 1924. La tercera etapa de 1925 a 1935. Se dictarán las siguientes normas en relación al derecho del trabajo. Ley del Departamento Nacional del Trabajo de 18 de marzo de 1926, Decreto Supremo de Prevención de Accidentes de Trabajo de 18 de mayo de 1927 y Decreto Supremo de Protección del Niño y la Mujer del 21 de septiembre de 1929. La cuarta etapa de 1936 a 1956. El 24 de mayo de 1939 se promulga la Ley General del Trabajo y se eleva a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Decreto Supremo Reglamentario de 23 de agosto de 1943. Decreto Supremo 1592, el retiro voluntario de 19 de abril de 1949. Ley del Seguro de Riesgos Profesionales de 15 de noviembre de 1950. Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956. La quinta etapa de 1957 a 1995. Decreto Ley 16896, Código Procesal del Trabajo de 25 de julio de 1979. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional de 2 de agosto de 1979. El 29 de agosto de 1985 se dictará el Decreto Supremo 21060, conocida como la de relocalización. El Decreto Supremo 21137 de 30 de noviembre de 1985 reglamentará el famoso Decreto Supremo 21060. La sexta etapa de 1996 a 2014. Decreto Supremo 2869 de 26 de enero de 2006. Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006. Tiene muchos aspectos importantes. El primero, de derogar el artículo 55 del Decreto Supremo 21060, la libre contratación. Ley 3352, elevada a rango de ley, el Decreto Ley número 38 de 7 de febrero de 1944, respecto al fuero sindical.
El 9 de enero de 2007 se dictará el Decreto Supremo 29019 que reglamenta el salario dominical. El 1 de mayo de 2008 se establecerá el Decreto Supremo 29539 que determina desde qué montos rige desde qué momentos volver a repetir etapa número 6. La sexta etapa de 1996 a 2014. Decreto Supremo 28609 de 26 de enero de 2006. Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006. Tiene muchos aspectos importantes. El primero, derogar el artículo 55 del Decreto Supremo 21060, la libre contratación. La Ley 3352, elevada a rango de ley, el Decreto Ley número 38 de 7 de febrero de 1944 respecto al fuero sindical. Decreto Supremo 29019, reglamenta el salario dominical de 9 de enero de 2007. Decreto Supremo 29539 determina desde qué momento rige el fuero sindical a favor de los dirigentes sindicales y su obligación de rendir cuentas de su gestión, de 1 de mayo de 2008. El 7 de febrero de 2009 se promulga la nueva Constitución Política del Estado, donde se consagra en sus artículos 45 y siguientes el trabajo y el empleo, un trabajo digno, fuente estable de trabajo, inembargabilidad, imprescriptibilidad de los derechos de los trabajadores, figuras nuevas, normas sobre contratos de trabajo, contratos colectivos, convenios, descansos, primas, salarios, etc. Decreto Supremo 012 reglamenta la inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores del 19 de febrero de 2009. Decreto Supremo 107 garantiza el cumplimiento y goce pleno de los derechos laborales de los trabajadores, de 1 de mayo de 2009. Decreto Supremo 108 garantiza las normas de higiene y seguridad ocupacional, de 1 de mayo de 2009. Los principios del derecho del trabajo son de carácter doctrinal y filosófico, que determinan las directrices o lineamientos que inspiran al legislador para normar, interpretar las leyes referentes al trabajo. Su principal fin es su carácter proteccionista al más débil, en este caso, el trabajador. Dichos principios son: principio protector. Es el principio fundamental del derecho del trabajo, que tiene como finalidad el proteger al trabajador por su situación material como sujeto débil ante el empleador. Bien, chicos, hasta ahí prácticamente un resumen del primer tema, ¿cierto? Ahora bien, habíamos visto en la anterior clase el origen, la cronología en todo caso del trabajo, ¿cierto? No se le escucha bien, dice. Ahora, ¿cómo se escucha? Hola, hola, ¿me están copiando, chicos? Sí, Listen, ya se escucha mejor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Les decía, un resumen genial en un documental de todo lo que habíamos visto, en parte la cronología del trabajo, parte de la historia del derecho laboral en Bolivia, fíjense, y un listado de las normas laborales que se fueron promulgando a través del tiempo. Quiero aclararles que muchas de esas normas de 1942, 49, inclusive, a la fecha aún siguen vigentes.
conforme lo vamos a ir viendo a medida que avancemos el tema. Con ese pequeño preámbulo vamos a ingresar a continuar entonces con el avance en base a las diapositivas. Bien. Habíamos quedado acá de cuál era la situación laboral, ¿cierto? A partir de la revolución industrial. Habíamos establecido que las condiciones de trabajo existentes desde esa época prácticamente eran paupérrimas, ¿cierto? Niñas, niños obligados a trabajar a partir de los 5 años, azotados inclusive, jornadas laborales excesivas, 12, 19, incluso hay autores que establecen hasta 20 horas, vacaciones, descanso, incipientes, muy reducidos, las familias sobre todo eran obligadas a poner a trabajar a los hijos, temas sobre protección social muy mínimos, casi inexistentes, seguridad, higiene, sindicatos no existían, y hablar incluso de sindicatos, peor de huelga, eran considerados delitos. Esas fueron las condiciones a partir de la revolución industrial que reconocimos en su momento la existencia de lo que conocemos como trabajo. Todas estas condiciones van a generar la reacción de la clase trabajadora. Y esa reacción va a generar el nacimiento del derecho del trabajo o del derecho laboral. ¿Cierto? Bien. ¿Cuáles entonces, ratificando y reiterando, han sido las causas, los motivos y las razones que han podido generar el nacimiento de esta disciplina jurídica? Muertes, enfermedades, catastróficas condiciones de trabajo, como han podido ver, hacen que los trabajadores, en su momento denominados movimiento obrero, empiece a protestar y empiece a exigir a sus estados, ¿cierto?, la constitucionalización de normas laborales que protejan al trabajador. Todo ese movimiento obrero, conforme lo han visto un poco en el documental, han logrado que los estados, en la etapa del constitucionalismo social, ahorita vamos a ver qué significa el constitucionalismo, han generado que los trabajadores, en base a presión, en base a lucha, vayan sentando las bases, los lineamientos y directrices para el nacimiento de lo que hoy conocemos como el derecho del trabajo. Perfecto, también llamado derecho laboral, ¿ya? Y hacemos una rememoración de lo que es trabajo como tal, manejamos ya perfectamente como aquella actividad física o intelectual que realiza el hombre a cambio de una remuneración. Bien. ¿Qué es el constitucionalismo en materia social o laboral? ¿Qué es lo mismo? Ustedes lo han visto en el pequeño documental, lo han escuchado. A mérito de esas incipientes y casi inexistentes condiciones laborales, nacen los movimientos obreros. ¿Sí? A partir del siglo XIX, ¿cierto?, empiezan, lógicamente dada la necesidad de normar ese vínculo jurídico, esa relación trabajador-empleador ahora, antes denominada relación obrero-patronal, porque antes se denominaba así, el vínculo laboral, relación obrero-patronal, que después fue catalogado como discriminatorio, ¿sí?, como posesivo, obrero-patrón, ¿no? Es mi patrón. De ahí que en la actualidad los términos para identificar a los sujetos de esa relación laboral se denominan empleador, trabajador o trabajador-empleador. Ante esta coyuntura
que estando se generando los movimientos obreros, los estados, los varios y diversos estados en el mundo, van viendo la necesidad, ¿sí?, de reconocer a sus trabajadores derechos. Pero no solamente reconocerlos, conforme ustedes veían en la última parte del documental, no solo reconocerlos con normas legales sueltas e individuales. Ustedes se han fijado, Decreto Supremo 1592 del año 1949, Decreto Supremo 0012 que regula la protección de la mujer embarazada, Decreto Supremo 0495, ¿cierto? Los estados, si bien habían promulgado normas individuales para determinadas protecciones de derecho, como la protección de la mujer embarazada, el acceso a la salud, a la seguridad social, eran normas individuales, eran normas sueltas. Y ante los movimientos obreros, en el periodo del constitucionalismo social, por eso el título de la diapositiva dice el constitucionalismo, los estados empiezan a reconocer estos derechos a sus trabajadores, pero los van incorporando a la constitución política del estado de cada país. A esto se llama constitucionalización de los derechos, es decir, ya no estoy manejando como Estado normas individuales, normas sueltas, sino que estoy escribiendo, registrando, reconociendo en mi Carta Magna, en mi Constitución Política del Estado, todos estos derechos de los trabajadores. Ese es el periodo del constitucionalismo. El insertar en la Constitución Política del Estado de cada país estos derechos que se les iba reconociendo a los trabajadores. La fuerza organizativa de estos trabajadores, claro que exigía mucha más atención de parte de sus gobiernos ante las paupérrimas condiciones de trabajo, ¿cierto? Nacen ahí los famosos incrementos salariales, vacaciones en una escala que las han visto ustedes, porque ahí en el documentalcito hablaba el Decreto Supremo 21060, el Decreto Supremo. En todas esas normativas sueltas, lo que hace, y Bolivia no es la excepción, a partir de la Constitución de 1938, empieza a constitucionalizar derechos laborales. Va reconociendo remuneración justa y equitativa, va reconociendo vacaciones, va reconociendo, aunque no como ahora lo reconoce nuestra nueva Constitución, va reconociendo beneficios sociales. También la introducción o la inserción al tema de seguridad social, que ya el señor Otto von Bismarck en Alemania, el famoso canciller de hierro, Otto von Bismarck, había constitucionalizado para sus trabajadores derechos en la Constitución Política de ese Estado. De ahí que también hace referencia en el documental a aquellos referentes importantísimos a nivel internacional, a nivel mundial. Si ustedes se acuerdan de la narración, el narrador cita la Declaración de Querétaro en México, ¿cierto? En 1917. Esa declaración no es otra cosa que la Constitución Política Mexicana, que a partir de 1917 empieza a constitucionalizar derechos para los trabajadores. Referente importantísimo, y el documental se los ha dicho, se crea la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Y cómo se crea? Mediante el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Es un documento larguísimo el Tratado de Versalles. Pero en ese poner fin a la Primera Guerra Mundial que acaba en 1918, a los 6 meses posterior que acabó más o menos el 28 de junio, se firma el Tratado de Versalles, dentro del cual se crea la Organización Internacional del Trabajo como la instancia máxima a nivel mundial de protección de los derechos laborales, la famosa OIT. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y si mal no recuerdo, son 178 estados los que estaban adheridos, afiliados a la OIT
aunque creo que en los últimos 10 años han denunciado 2 de los países, pero más o menos va por ahí, ¿ya? Finalmente, hablamos hace segundos atrás sobre Alemania, también un referente importante en el tema de la constitucionalización de derechos laborales mediante la Constitución Alemana de Weimar en 1919. Ese es el constitucionalismo, es insertar, es registrar, es reconocer en la Carta Magna los derechos a los trabajadores, como ocurre en nuestro país en la actualidad. El acápite del régimen laboral en Bolivia está en nuestra Constitución a partir del artículo 46 hasta el artículo 52 de la Constitución Política del Estado. Ahí, Bolivia, mediante su Constitución, le está reconociendo a todos los trabajadores los derechos fundamentales en materia laboral, que los vamos a ir viendo más adelante. Bien, a ver chicos, les propongo lo siguiente. Estamos a 1 minuto de terminar la primera sesión. Les pido, por favor, voy a cortar acá la grabación y les voy a pasar nuevamente el link para que puedan conectarse, ¿ok? Está bien, doctor. Está bien, Licen. Denme 2 segundos que ya estamos.